Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Partiendo de nuestra situación como mujeres, sabemos que la jornada laboral que efectuamos para el capital no se traduce necesariamente en un cheque, que no empieza y termina en las puertas de la fábrica. Y así, redescubrimos la naturaleza y la extensión del trabajo doméstico en sí mismo. Porque tan pronto como levantamos la mirada de los calcetines que remendamos y de las comidas que preparamos, observamos que, aunque no se traduce en un salario para nosotras, producimos ni más ni menos que el producto más precioso que puede aparecer en el mercado capitalista, la fuerza de trabajo. El trabajo doméstico es mucho más que la limpieza de la casa, es servir a los que ganan el salario, física, emocional y sexualmente, tenerlos listos para el trabajo día tras día. Es la crianza y cuidado de nuestros hijos, los futuros trabajadores, cuidándoles desde el día de su nacimiento y durante sus años escolares, asegurándonos de que ellos también actúen de la manera que se espera bajo el capitalismo. Esto significa que tras cada fábrica, tras cada escuela, oficina o mina, se encuentra oculto el trabajo de millones de mujeres que han consumido su vida, su trabajo, produciendo la fuerza de trabajo que se emplea en esas fábricas, escuelas, oficinas o minas. Eso es parte de esta colección de textos de Silvia Federici, llamado El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo, editado por Tinta Limón en Argentina, y que Clepsidra trajo hasta nosotros para que comentáramos esta noche. Queridísimo Omar Sarraz, ¿cómo estás? Bien, muy bien, querida Antonella. Contento de que nos pudiéramos reunir con todas las exigencias capitalistas que tenemos encima. Alberto Mayol, desde Valencia. ¿Cómo estás tú? Bien, aquí el capitalismo es mucho más limitado, así que... pero sí, encantado de estar esta noche nuevamente con la República, las Letras y con ustedes en particular, a quienes todavía espero aquí que vengan un día a disfrutar de las bondades de mi carácter de anfitrión, por supuesto. Lo haremos, ya verás cómo llegaremos. Eso, pero por ahora el capitalismo no tiene tomado. Y tenemos que comentar este libro que yo no escogí, que es muy gracioso, porque suena como que yo lo hubiera escogido, pero no, que es este trabajo de la italiana Silvia Federici, que se ha transformado en una de las voces más importantes del feminismo contemporáneo, entre otras cosas, porque ella fue parte de la campaña Salario para el Trabajo Doméstico, que se desarrolló desde los años 70, ¿no? Y este es un tema que ella venía trabajando, que también está presente en su famosísimo libro El Calibán y la Bruja, que es un clásico para los feminismos contemporáneos, y que en este libro se reúnen, quizás probablemente es como un súper buen resumen de su pensamiento, porque este libro reúne varios ensayos y críticas y papers vinculados con este tema que haya trabajado de manera consistente a lo largo de su vida, ¿no? Y que es muy interesante porque explica cuál es la cercanía que ella propone, puede tener el pensamiento y la teoría feminista frente a las propuestas de Marx, y también cuáles son las distancias, que ese pensamiento, cuáles son las cosas que ella cree que Marx no vio y que son importantes de hacer visibles hoy día, y cómo de alguna manera se puede dialogar o no con este pensamiento. Eso sería como el resumen del resumen. No sé, Alberto, ¿cómo Sí, nos adentramos? es un libro
muy claro en ese sentido. Muy, eh, a ver, la vida académica tiene muchas vueltas y es cierto que a veces la complejidad del texto no amerita, ¿ya? Entonces, y hay gente que se queja de las complejidades de ciertos textos. Es cierto que pasa también puede pasar algo diferente, puede pasar que un texto es muy complejo porque era necesario que lo fuera para lo que se está diciendo. Entonces, lo importante no es lo complejo del texto, sino que lo acomplejado del texto. Entonces, pero en este caso tenemos un texto muy claro, muy preciso y muy inteligente, donde Silvia Federici nos hace una reflexión que dentro además del marxismo no es habitual, básicamente porque el marxismo tiene un gran defecto como corriente intelectual, eh, que es la imposibilidad de salir de la búsqueda de la interpretación correcta del autor, ¿ya? Las teorías están allí para ser reformuladas, trastocadas, para poder trabajar con ellas. Y no para tratar de fijar lo que exactamente dijo un señor sobre un fenómeno que solo él pudo ver. Esa es la verdad y esa es la gracia de Marx. Cuando Marx escribe su obra, estamos hablando de que habían 80.000 trabajadores en el mundo, solo en 5 ciudades, que trabajaban en industrias del tipo capitalista. O sea, no existía el fenómeno, era una cosa así como había que buscarlo, era una aguja en un pajar. Y a partir de eso él sacó una serie de conclusiones históricas para adelante, muchas de las cuales son ciertas. Entonces, no hay que andar buscando ninguna genialidad porque ahí ya está, o sea, es súper evidente. Otra cosa es que obviamente esa reflexión tenga que quedarse fija para siempre. Y en ese sentido Silvia Federici va y dice, mira, de alguna manera Marx nos abrió muchas puertas, explica cuáles son las puertas, y explica las cosas que luego de abrir la puerta él no vio, ¿ya? Algunas veces probablemente como sesgo de su propia posición, eh, y muchas veces también sencillamente porque hay elementos que no son de sesgo. O sea, el hecho de él ser hombre es un factor, pero es distinto siempre al factor cultural de que tú no veas los fenómenos porque sencillamente los tienes normalizados, ¿ya? Y eso le va a pasar a cualquier persona. O sea, no, no podemos exigirle a nadie que vea debajo del agua tanto en el momento histórico en el que habita. Entonces, efectivamente, nos va limpiando la discusión, la ordena, y creo que hace un aporte bien grande, no solamente a la visión de las problemáticas del género y del feminismo, sino que también a la teoría marxista. O sea, ayuda a entender una teoría marxista relajada de sí misma, que dice lo que dice y no dice lo que no dice. Sí. Omar. Bueno, estoy de acuerdo con Alberto, que es un texto muy claro, muy agradable de leer, porque además tiene potencia, tiene profundidad. Es un texto que no es simplemente una exposición distante, sino que es comprometida. Es algo escrito desde el compromiso, desde la lucha de 50 años. A mí me impresiona que el primero de los textos recogidos sea del año 74, que estas reflexiones sean de fines de los 60 y principios de los 70, y que estén llegando como un eco lejano recién ahora. Me acordaba sí que en los años 80, fines de los 80, en Ecuador, la izquierda, algunos compañeros de la universidad, hablaron de este tema, que yo luego olvidé totalmente por 30 años, que era esto del sueldo doméstico, sueldo para el trabajo doméstico, y claro, de una manera desdeñosa, como diciendo que el sueldo doméstico no produce riqueza, pero es una discusión interesantísima en los términos que ella lo pone, y yo quisiera decir que me parece que Marx de todas maneras sale también muy fortalecido, porque además de que es útil para esta teoría y para el feminismo,
ella misma lo dice. Marx escribe en una época en la que la familia nuclear obrera, así lo expone Federici, no existe. Están las obreras, las mujeres, los niños, los hombres, en lo que sería una explotación absoluta en las fábricas, sin capacidad de reproducir su fuerza de trabajo, muriendo extenuados a muy temprana edad, una aniquilación que para el capitalista es totalmente antieconómica, y luego, esto lo escribe Marx en esa época, y luego empieza a constituirse a fin del siglo XIX la familia nuclear, que hace que la mujer, que nosotros creímos que siempre estuvo en su casa, es relegada a la casa y sacada de la fábrica y de la parte productiva, ¿no? Entonces, realmente Marx no podía ver algo que en ese momento no existía, que era el trabajo doméstico femenino. Simplemente la familia, tal como la conocemos, era un privilegio de la clase media y la clase alta, y la clase obrera no podía tener familia, simplemente. Entonces, bueno, me parece muy interesante, y eso es lo que diría para empezar. Sí, hay un montón de lugares para entrarle a este texto. A mí creo que ese al que remite Omar es probablemente el que nos resulte contemporáneamente más sorprendente en términos de lo que plantea Federici, de que la familia fue construida, la familia como la conocemos en Occidente, dice, fue construida por el capitalismo, y resulta muy interesante también porque eso va en contra del discurso que todavía se sostiene de que el lugar de la mujer es el lugar privado. Y uno, desde acá, desde los feminismos, o desde el que yo por lo menos detento, dice, bueno, no, pero es que eso no siempre fue así. Las mujeres han tenido otros lugares posibles en los que han habitado el mundo en otros momentos de la historia, y claro, la mujer que se quedaba en la casa era una mujer privilegiada. También Federici hace el camino, ¿no?, de decir, los trabajadores estaban muriendo a los 35 años, y había que reorganizar este asunto porque era importante, además porque entraban otras lógicas de producción que requerían que los trabajadores estuvieran en mejores condiciones físicas. Sí. Entonces también el capitalismo hace una doble movida muy interesante, que ahí Alberto me encantaría que nos iluminara respecto a cómo hizo eso, de manera mucho más específica en términos históricos, porque yo quedé así como, ¿cómo se organizó eso históricamente, no? Pienso de relegar a las mujeres, no pagarles por su trabajo, pues salían de la fábrica, diríamos, ¿no? Y dedicarlas entonces al trabajo doméstico, además invirtiéndolas, y en eso sí, probablemente yo me manejo bastante más, pero de un discurso, de un imaginario que señala que el lugar de las mujeres, por sus características biológicas, es el espacio privado, ¿no? Y desde ahí, entonces, las mujeres se dedican a aportar al capital, dice Federici, a través del cuidado y la domesticidad, y esto es produciendo, como leía en el texto, el bien más preciado del capital, que es la fuerza de trabajo. Entonces me pareció que ese acercamiento, luego podemos hablar de las consecuencias de aquello, pero ese acercamiento me pareció muy, muy interesante. Es que yo creo de hecho, es tan claro que en la teoría marxista este tema está sobre la mesa, aun cuando él mismo muchas veces no lo vea, que la definición fundamental de la clase revolucionaria de Marx es la definición del proletariado, cuyo nombre está basado en la idea de que es una clase social que está destinada a reproducir la especie, no a producir, a reproducir la especie, y para reproducir fundamentalmente a la clase misma, reproducir la clase de trabajadores para mantener lo que se denomina el ejército de trabajadores disponible para el capital. Entonces, efectivamente, todos estos fenómenos que solemos comprender como fenómenos antiguos no lo son. Cuando uno ve que los griegos tenían solo hombres en las autoridades, no era porque las mujeres participaban de la vida privada y los hombres de la vida pública, era porque la vida pública era de un grupo muy pequeño de la élite, que eran hombres, que eran griegos, y que tenían rasgos muy específicos y tenían mucho patrimonio, y eran personas no solo libres, sino que además eran personas que tenían necesariamente participación en la élite de la ciudad. Por tanto, no es que todos los hombres tenían derecho a la vida pública. La vida pública empieza a aparecer recién, efectivamente, después de la Revolución Francesa.
se empieza un poquito antes a configurar y después se consolida. Entonces, esto todo es muy, muy reciente. Nosotros lo vemos como si fueran como historias de la época de Abraham. ¿Sí? No tiene nada que ver. Bueno, Sí. ahí hiciste justo la pausa porque estamos justo en el tiempo para ir con una canción y Omar ya tiene la suya pensada. Bueno, justamente porque habla Federici en el libro, habla del trabajo, de la reproducción de la fuerza de trabajo, que es el trabajo del cuidado, que es donde más trabajadoras existen, en general mujeres, que son las que ayudan a que el trabajador pueda trabajar, o sea, que son las que forman los trabajadores realmente, las que... yo pensé en esa canción que no es, como se puede creer, de Vicentico, sino que es de Omar Geles Suárez, un hermoso vallenato, Los caminos de la vida, donde la viejita saca adelante a esos dos hermanos que son trabajadores para que pueda la historia continuar, ¿no? Entonces, por eso vamos con Los caminos de la vida. De la ciudad bonita, Jaime Poveda, un amigo de verdad. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito. Yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y me doy cuenta que tan fácil no es, porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí, y ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Ay, mamá, y hombre, los hermanos que más se quieren, Francisco y Jaime Bostal. Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse, y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida. Un amigo me decía: recompensaré a mis viejos por la crianza que me dieron, y no le alcanzó la vida. Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo, para que me guíes al camino correcto, para mi viejita linda compensar, para que olvide ese mal de sufrimientos y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar.
que te quiero dar y voy a luchar incansablemente porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Los caminos de la vida. Marx señala que la reproducción del trabajador es una parte y condición esencial de la acumulación de capital. Sin embargo, solo la concibe desde el aspecto del consumo y sitúa su realización exclusivamente dentro del circuito de producción de mercancías. Los trabajadores, imagina Marx, gastan el salario en comprar los productos que cubren sus necesidades vitales y al consumirlos se reproducen a sí mismos. Literalmente se trata de la producción de trabajadores asalariados mediante las mercancías producidas por los trabajadores asalariados. Así, comillas, el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquella, cierre comillas, y queda determinado por el tiempo de trabajo necesario para producir las mercancías que consumen los trabajadores. Marx no reconoce en ningún punto del Capital que la reproducción de la fuerza de trabajo implica el trabajo doméstico no retribuido de las mujeres, preparar la comida, lavar la ropa, criar a los hijos, hacer el amor. Por el contrario, insiste en representar al trabajador asalariado como un ente que se autorreproduce. Incluso cuando considera las necesidades que el trabajador debe satisfacer, lo concibe como un comprador de mercancías autosuficiente e incluye entre sus necesidades vitales la comida, el alojamiento y la ropa, pero curiosamente omite el sexo, ya sea obtenido en el sistema familiar o comprado, lo que sugiere que la vida del hombre proletario es intachable y que el trabajo industrial solo corrompe la moral de las mujeres. De este modo se niega la condición de trabajadora de la prostituta y se la relega ejemplo de la degradación de las mujeres, pertenecientes al, comillas, sedimento más bajo de la población excedente, cierre comillas, ese lumpen proletariado que describe como, comillas, escoria de todas las clases en el 18 Brumario de Luz Bonaparte. Estamos leyendo El patriarcado del salario de Silvia Federici en esta noche de la República de las Letras. Bueno, eso que leí es como eso, ¿no? Las mujeres que reproducen la fuerza de trabajo, que es el bien esencial para el capitalista y para el capitalismo. Ahora, lo que tú decías, Omar, es interesante porque efectivamente esta es una discusión que se viene teniendo desde los 70. En el libro hay textos del 2017, del 2012, también escritos por Federici, y eso ha sido parte de campañas muy contemporáneas, ¿no? Todavía existe, uno puede ver ahí en las marchas feministas unos carteles diciendo no es amor, es trabajo no pagado, ¿cierto? Y hay un montón de campañas que han tratado de visibilizar la importancia de comprender el aporte económico que significa el trabajo doméstico y de cuidado. Y ahí aparecen varias cosas que me parecen súper contemporáneas a la discusión que se está teniendo hoy día, por ejemplo, estando en un gobierno que se autodenomina feminista y que entre su plan de gobierno tiene tener una política de cuidados estatal. Y aquí hay varias razones que me parece que son importantes y a las que aporta Federici con sus reflexiones. Por un lado está el relato, ¿no? El relato del amor, del que ella habla a lo largo del libro, ¿no? Y que dice que a las mujeres, y a los hombres también, se les hace pensar que las mujeres nos quedamos en la casa cuidando a los hijos, ¿cierto? Y cuidando a los varones, además, asumiendo, por supuesto, la idea de una familia heterosexual con hijos, como un gesto de amor. Y ella dice, luego hay otra discusión que es interesante, que a ese trabajo hay que ponerle precio, porque es un trabajo, independiente de la afectividad que haya vinculado, no, es un trabajo. Y fantasear con que ese trabajo es un gesto que proviene únicamente del amor y que va a ser recompensado únicamente con amor, es idealizar una situación de subordinación y de maltrato. Ella señala, así que no idealicemos a nuestras abuelas, dice en algún momento, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque está súper comprobado
que, de hecho, hace poquito, hace un par de años atrás, pre-pandemia, la comunidad mujer, que han trabajado este tema de manera consistente, hicieron una investigación donde calcularon el aporte económico del trabajo doméstico y de cuidado, que alcanzaba, según sus cálculos, y lo pueden revisar, está el estudio en la página de Comunidad Mujer, sobre el 22% del Producto Interno Bruto de Chile. O sea, no había ninguna área económica que tuviese un aporte tan significativo como el trabajo doméstico y de cuidado, comprendiéndolo desde este lugar, ¿no? Comprendiéndolo como que efectivamente ahí hay un trabajo. Y esto también es importante porque cuando se nos pregunta, ¿cierto?, de por qué no hemos alcanzado la equidad, o cuál es el problema para que las mujeres puedan tener mejores salarios, o mejores puestos, o mayor desarrollo profesional, una y otra vez, el lugar, el tope, tiene que ver con el trabajo de cuidado. Hay un estupendo documental en Netflix, en esa colección, no sé si la han visto, que se llama En pocas palabras, que son te los recomiendo mucho, Alberto, son unos documentales muy cortitos de 20 minutos que hablan de distintas cosas. ¿Ya? Desde bitcoins hasta orgasmo, hasta multimillonarios, etcétera. Y hay uno que es sobre por qué no se ha alcanzado la equidad. Y muchas cifras, muchos expertos, bla, 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 y el resumen básicamente es que es muy difícil alcanzar la equidad económica cuando la mitad de la población tiene que hacerse cargo de tareas que no corresponden únicamente a su propio desarrollo. Entonces, que en los países en donde las mujeres han alcanzado mayor equidad, está comprobado que esos países tienen asociados espacios de cuidado, en donde hay más salas cunas, por ejemplo, hay mayor participación masculina en los espacios domésticos y de cuidado, hay mayor apoyo para que las mujeres puedan estudiar y desarrollarse al mismo tiempo que cuidan, porque lo que terminó pasando en Chile, que también Comunidad Mujer hizo otro estudio al respecto, y aquí lo traigo el caso chileno, que es el que yo conozco, pero desde la lectura de Federici, ¿no? Comunidad Mujer también sacó otro estudio hace un par de años atrás sobre la incorporación de las mujeres al trabajo. Y cómo en las últimas décadas, las 3 generaciones anteriores, esto ha ido pasando. Y la conclusión a la que llegaron es que efectivamente las mujeres en Chile sí han tenido una entrada masiva y significativa al espacio laboral, aunque estamos todavía muy por debajo, incluso en los países de nuestro propio territorio, de nuestro propio continente. Pero lo que no ha pasado con el mismo ímpetu es los hombres entrando al espacio de lo doméstico y el cuidado. Y solo aquí, para cerrar, puedo dar unos números para que no crean que estoy bloqueando. Se desarrolló una encuesta y aquí voy al dato duro, ¿no? Se desarrolló una encuesta durante la pandemia, que la desarrolló Comunidad Mujer el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, UC y ONU Mujeres, lo estoy viendo en la página de Comunidad Mujer, que se llamó Empleo COVID-19, datos de empleo en tiempo real, y que se llegó a la conclusión, no sé si ustedes escucharon, de el hombre cero. ¿No? Bueno, estos son los datos. ¿Por qué hablamos de hombre cero? Yo la vi esa. Porque y esto es muy importante, se investigaron familias, en donde familias heterosexuales, mamá y papá, ambos teletrabajando, con los niños en casa durante la pandemia, durante el confinamiento. Y lo que se reportó es que en pleno pic de la pandemia, un 38% de los hombres encuestados, y esto me parece notable, porque son los mismos hombres declarando, un 38% de los hombres encuestados destinó semanalmente 0 horas a las labores domésticas. Un 38% de los hombres que estaban en la casa destinó 0 horas semanalmente a labores domésticas. Un 57%, 0 horas al cuidado de niñas o niños en hogares con menores de 14 años. Y un 71%, 0 horas al acompañamiento de hijos o hijas en tareas escolares en hogares con menores de 18 años. O sea, los datos son brutales y ahí están, ¿no? O sea, como ni siquiera tenemos la excusa de decir, es que los hombres están afuera produciendo para el capitalismo. No, los hombres estaban adentro produciendo para el capitalismo, igual que las mujeres, y el 71% de ellos no se sentó ni un minuto a hacer tarea con los hijos.
Y estaban Esos votando. datos los uso mucho cuando tengo problemas con mi esposa. Así que se los muestro y le digo, mira, compara. Tú no eres cero, tú no eres cero. Alberto, No, en la eso iba a decir, pandemia, sabemos que Alberto no es un hombre cero. sí, no, olvídalo. Sí. Pero probablemente yo pensaba en eso, Alberto, mientras lo leía, porque eres el único de nosotros con hijos chicos, que probablemente tu lectura de Federici en este momento es muy distinta que si lo hubieras leído, no sé si la leíste, hace 5 o 10 años atrás, ¿no? O sea, ahora tú sabes cuánto trabajo es el cuidado. Claro. No, evidentemente. Ahora, lo que pasa es que efectivamente es una zona. A ver, hay una contradicción en la historia, en la historia del desarrollo del capitalismo, digamos, y es que por un lado se desarrollaron, recordemos que la historia nuestra en realidad es la historia del liberalismo, ¿no? Prácticamente toda nuestra historia es la historia del liberalismo. El socialismo es un compañero irritativo, digamos, ¿no? Pero nuestra historia es la historia del liberalismo. O sea, el liberalismo político es lo que nosotros tenemos como cuando nosotros hablamos de las cosas lindas de la política, la democracia, la representación, la participación, hablamos del liberalismo político, ¿no? Mucha gente cree que hablamos del socialismo, no, estamos hablando del socialismo, decía otra cosa, decía la revolución, ¿no? Y, y probablemente para eso, en ese espacio revolucionario, había mucho menos probabilidades de insertar dinámicas incluso de este tipo de discusiones. Y por otro lado está el liberalismo económico, ¿no? Que en la práctica se movían casi contradictoriamente. O sea, mientras el liberalismo económico decía, para desarrollarse hay que liberar las condiciones de comercialización, de trabajo, en todo lo que se pueda, y por tanto ampliaban las brechas entre personas en términos económicos, y en la práctica conculcaba derechos, porque tú comprenderás que si yo no tengo nada de nada, da lo mismo que tenga formalmente derechos políticos, no existo. Y por otro lado estaban los derechos políticos propiamente tal, que iban entonces tratando de integrar y generando un espacio que es muy teórico, muy jurídico y poco aplicado, pero que de algo sirve, que son los derechos políticos. Entonces, este doble movimiento hace que, de alguna manera, los temas del cuidado, por ejemplo, hayan quedado completamente fuera, porque ni el liberalismo político los incorporaba, ni el liberalismo económico efectivamente eran una de las gracias de todo proceso económico es que tú puedas transformar ciertas etapas incómodas que para ti son normalmente un gasto, transformarlas en nada. Si tú puedes transformarlas en nada, es fantástico porque el gasto desaparece y todo lo demás queda como renta. Así pasa con el medio ambiente, ¿ya? Y así pasa con una cosa fantástica, y es que pasa con esto que llamamos la familia, ¿ya? Y las labores del cuidado. Y efectivamente, cuando uno empieza a ver en muchos países del mundo, en muchos países desarrollados, pero no tanto como para tener un sistema, son muy poquitos los que tienen un sistema como el que tú describes, que efectivamente logran de alguna manera luchar contra esto, pero en muchos países pasa lo siguiente, que las mujeres fundamentalmente, que están en labores de cuidado, básicamente están disponibles para salir a trabajar, para pagar por los servicios de cuidado en rigor más de lo que ganan, pero solo por el solo hecho de tratar de tener la oportunidad de desarrollarse y tener una vida propia, de apropiarse de su propia existencia. ¿Por qué digo que pagan más? Porque normalmente no pagan más materialmente, pero pagan más porque finalmente ese trabajo de cuidado solamente va a ser parte del trabajo de cuidado, y la mujer va a volver a hacer el resto que queda pendiente de las tareas de cuidado. Y si el hombre ayuda en algo, también va a hacer algo de eso otro. Entonces, en el fondo, el tema del cuidado es un tema que hoy día que se investiga poco, porque en el fondo hay muy pocos estudios. Tú mencionabas estudios que tienen que ver más con estudios de opinión, pero estudios sobre justamente de cómo poder seguir las prácticas de las personas son súper importantes,
cómo tú te vas, cómo tú, esto es muy difícil de hacer, pero en la fantasía del metodólogo es como que tú, efectivamente, se mete una persona a vivir en tu casa una semana y registra todo lo que está pasando, ¿ya? En términos de las prácticas que están ocurriendo al interior del hogar. Y eso es muy interesante porque los resultados son completamente muy diferentes. incómodo para la familia. No, claro, no. En esos momentos uno tiene que decir, ya sabe que estos resultados los vamos a dar como generales. Pero no. Hay ciertas cosas que quedan ahí, se corre el tupido velo. Oye, Alberto, ¿vamos con tu canción? ¿Tienes tu canción, hermano? Sí, yo busqué alguna que fuera bien histórica, así, antigua. Encontré una de 1923. Se llama Sam Jones Blues y es de Bessie Smith. Ah, qué grande, Bessie Smith, hermoso. Vamos a escuchar eso entonces. Who is that knocking on that door? Jones, you better get away from that door. I don't know nobody named Jones. You're in the right church, brother, but the wrong pew. Sam Jones left his lovely wife, yes, to step around. Came back home about a year, looking for his high brow. Went to his accustomed store, and he knocked his knuckles sore. His wife became, but to his shame, he knew his face no more. Sam said, I'm your husband, dear, but she said, dear, that's strange to hear. You ain't talking to Mrs. Jones, you're speaking to Miss Wilson there. I used to be your lovely maid, but the judge done changed my fate. Was the time you could walk right in and call this place your home, sweet home. But now it's all mine for all time. I'm free and living all alone. Don't need your clothes, don't need your ring, don't need your ones and twos. Though I ain't rich, I know my stick. I earned my strutting shoes. They hand me the key that unlocks my front door, because that bell don't ring Sam Jones no more, no. You ain't talking to Mrs. Jones, you're speaking to Miss Wilson now. Nuestra fuerza como mujeres empieza con la lucha social por el salario, no para ser incluidas dentro de las relaciones salariales, puesto que nunca estuvimos fuera de ellas, sino para ser liberadas de ellas, para que todos los sectores de la clase obrera sean liberados de ellas. Aquí debemos clarificar cuál es la esencia de la lucha por el salario. Cuando la izquierda sostiene que las demandas por un sueldo son economicistas, demandas parciales, obvian que tanto el salario como su ausencia son la expresión directa de la relación de poder entre el capital y la clase trabajadora, así como dentro de la clase trabajadora. También ignoran que la lucha salarial toma muchas formas y no se limita a aumentos salariales. La reducción de los horarios de trabajo, lograr mejores servicios sociales, así como obtener más dinero, todas estas son victorias salariales que determinan cuánto trabajo se nos arrebata y cuánto poder tenemos sobre nuestras vidas. Por esto los salarios han sido históricamente el principal campo de batalla entre trabajadores y capital. Y como expresión de la relación de clases, el salario siempre ha tenido dos caras. La cara del capital, que lo usa para controlar a los trabajadores,
asegurándose de que tras cada aumento salarial se produzca un aumento de la productividad, y la cara de los trabajadores que luchan por más dinero, más poder y menos trabajo. Esto es El patriarcado del salario, de Silvia Federici. Omar. Sí, yo quisiera decir que hay dos cosas que me parecieron muy interesantes en toda esta conversación que hemos tenido. La recuerdo, ¿no? Esto de que dice que las mujeres inglesas en la época de Marx no sabían cocinar, no sabían tejer. Dice las que trabajaban en las hilanderías, que vestían al mundo entero, no sabían tejer. Entonces, no sabían administrar una casa. Tenían hábitos como ir a tomar, ir a fumar, juntarse con amigas, no cuidar. Entonces, todo eso que nosotros consideramos que es maternal, que es de la mujer, no existía simplemente. O sea, eso es una cosa que se construyó con la familia luego, haciendo que el salario se elevara, o sea, pasa de explotación absoluta a relativa, porque el salario sube, pero es pagado al hombre, y es un salario familiar. Antes era un salario, decían, si aquí trabajan 3 personas, cada una para que coma. No, aquí es un salario familiar, y ahí se dan oposiciones dentro de la clase entre hombre-mujer, el control, trabajadores, digamos, blancos, inmigrantes, lo que sea, ¿no? Entonces, muy interesante que por eso tal vez siempre los mismos ingleses dicen que su cocina es pésima, ¿no? Porque durante un tiempo seguramente nadie sabía hacer nada y era todo muy básico. Y la otra cosa que me parece muy interesante y que sí va directo a un cuestionamiento que me parece válido de Marx, es que Federici recuerda todas las luchas de liberación colonial y cómo los teóricos de esas luchas, como Franz Fanon, decían, nosotros no tenemos, como creía Marx, que pasar por el capitalismo para llegar al socialismo. Marx creía que debía haber un desarrollo de las fuerzas productivas, de la tecnología, y que eso nos iba a liberar de la necesidad, y que era un tránsito, como dice en algún momento, un purgatorio, un tránsito muy amargo, muy tremendo, injusto, brutal para gran parte de la humanidad, pero que no se podía uno saltar eso. Entonces dice Federici, no, hemos visto que el capital, por más desarrollado que esté, sigue con su explotación originaria, sigue tratando de quitar los terrenos comunes en África, donde ella trabajó un tiempo en África. En Nigeria llegaban las transnacionales a tratar de quedarse con las cosas en común, igual que en Chile, quedarse con el agua, quedarse con los bienes de toda la comunidad, y nunca esto termina, y la tecnología por sí sola, algo que me pareció muy interesante, por más que queramos, llega un punto en el que si quisiéramos hacer algo en una sociedad comunitaria, esa tecnología tiene unas finalidades que no van con una sociedad nueva, o sea, no se pueden redirigir para el cuidado de la tierra, para no la destrucción, para la conservación. Entonces me pareció muy interesante esa crítica de que no tenemos que pasar por el sistema capitalista desarrollado para llegar a la sociedad, digamos, ideal, si es que eso existiera. Y lo último que quiero decir también sobre esto es que también me gustó mucho ver cómo cuando son este tipo de discusiones las cosas están tan pegadas a lo real y como lo dice ella misma, no estamos imaginando una sociedad, estamos hablando de la sociedad en la que vivimos, no es una cosa en la mente, sino que cada cosa que se dice aquí tiene que ver con vidas, con lo concreto. No sé cómo, si ustedes vieron eso, pero es bonito cuando el ensayo va tan unido, abigarradamente con la historia y con los procesos cotidianos y reales que uno mismo ha vivido. Es muy interesante ver cómo el pensamiento está tan enraizado en el mundo y en la historia, ¿no? y la vida diaria. Materialismo, que le dicen. Eso mismo. Sí, a mí me llama la atención una cosa, me estaba acordando de Alfaro, que leímos hace un par de semanas, sí, en donde el personaje femenino, ¿no?, que lleva la primera parte del relato y que después aparece así como que sigue siendo muy significativo, ya está absolutamente instalado en el espacio de la domesticidad. Y si uno piensa, no pasó tanto tiempo independiente de que podríamos decir aquí es una mujer burguesa, ¿no? Porque la esposa de un intelectual, de un académico, de lo que sea, pero a mí una cosa que a mí me ha llamado la atención en general de
de las luchas feministas es lo poco, y a lo mejor por eso yo me he dedicado a eso, ¿no? Es lo poco que se ha hablado de cómo se construyen estos sentidos de normalidad, ¿cachai? Cómo a nosotras todavía, oye, a ustedes también, a los varones también, porque, o sea, estos hombres cero, de los que hablábamos recién, el 71% de hombres que no se sentó a hacer tarea, ¿cierto? Ese 53% de hombres que no se sentó a cuidar a los hijos, ese 38% de hombres que no movieron ni un dedo en la casa, ellos están bajo un relato también, un relato de que eso no les corresponde, ¿no? No estoy juzgándolo desde una moral, no estoy diciendo son buenas o malas personas, estoy diciendo a ellos los criaron así, diciendo esto a ti no te corresponde, esto es el rol de una mujer. Y a las mujeres nos criaron diciendo que efectivamente eso es nuestro rol, ¿no? Como si hubiera un vínculo entre la vagina y el estropajo, como que yo porque tengo vagina sé usar la lavadora y tú porque tienes pene algo pasó, que eres capaz de crear, ¿cierto? Un cohete, pero no eres capaz de echar a andar la lavadora. Esa cuestión a mí me parece fascinante, porque es resultado de un relato cultural que se impone. Entonces por eso me parece tan fascinante, porque el capitalismo usa el relato cultural para ir moviéndose. Estoy pensando, en el siglo XX a mí me es más familiar porque lo he estudiado más, no sé tanto cómo pasó en el XIX, pero me parece fascinante. En el siglo XX, durante la Primera Guerra Mundial, la crisis y la Segunda Guerra Mundial, existió un llamado cultural a las mujeres a hacerse parte del espacio del trabajo. Y de hecho, como la imagen la imagen muy famosa, esa como de Rosie de Robespierre, de la chiquilla esta, era parte del llamado, ¿no? De que los hombres están en la guerra y las mujeres tienen que hacerse cargo del trabajo. Y ahí aparece todo un mundo cultural que les dice a las mujeres: el mundo público te pertenece. Y tú puedes entrar a este... O sea, no es casual que al mismo tiempo aparece los locos años 20, esas mujeres que salían a la carretera eran mujeres que tenían plata propia. O sea, las mujeres empiezan a trabajar como secretarias, como profesoras, etc. Además de la industria, ¿no? Y luego, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, aparece otro tipo de relato, que es el relato del ángel del hogar. Entonces, a esta misma mujer, estoy pensando especialmente en el caso de Estados Unidos, y hay un libro hermoso que habla sobre eso, que se llama La mística de la feminidad me voy a acordar, Betty Friedan. Ella habla, porque ella es parte de esa generación, de la generación de las mujeres que alcanzaron a trabajar y ya en los 50 las mandaron para la casa de vuelta porque los hombres habían vuelto de la guerra y los hombres tenían que recuperar los espacios de trabajo y las mujeres tenían que volver a dedicarse a cuidar a los hombres y a los niños. Y eso se hizo a través de relatos culturales, se hizo a través de libros, se hizo a través de revistas, se hizo a través de películas, se hizo a través de canciones, y me parece súper fascinante la construcción de los imaginarios que ha naturalizado esto que Silvia Federici y sus compañeras vienen criticando desde los 70, ¿no? Esta cuestión no es natural, esta cuestión está instalada. Y me parece súper fascinante, como por un lado, como tú dices, el materialismo del capital y cómo organiza la sociedad, pero por otro lado, cómo usa, y obviamente Federici no se dedica a eso, no es su tema, pero a mí me parece fascinante observarlo, cómo el capitalismo usa las industrias culturales para sustentar en los imaginarios y justificar en la subjetividad de las personas estos relatos, ¿no? Y esta organización social. Eso, ¿no? Es que esa es la mejor idea de la historia. Lo que hicieron los gringos es la mejor idea de la historia. Porque tú tienes una industria con la cual convences al mundo de la cosa que quieras, pero lo que quieras, y que además produce plata. O sea, además te pagan por hacerlo. Es una cosa formidable. O sea, porque uno normalmente cuando hace un aparato y de ideologización del resto, te sale mucha plata. Pero que le salió plata al principio. Le salió plata al principio. Pero una vez que se instalaron... Claro. Es fantástico, o sea, es un mundo, de hecho, es un mundo que vive de lograr de convertir una excentricidad en positivo el hecho de que todo sea caro en ese mundo, de que todo sea mucha plata, de que todo sea espectacularmente millonario. Y entonces se suspende además la dinámica de la lucha de clases. O sea, es una cosa absurda, no es un mercado, es el mundo del espectáculo, no es un mercado. O sea, si yo soy actor de Hollywood, no es que me paguen $35 millones al año porque en el otro trabajo, trabajando para los indios, o para los chinos, o para los franceses, voy a ganar
25 millones de dólares, no, voy a ganar $30.000, voy a ganar $50.000. Por tanto, no es un mercado, no está compitiendo con nadie. Es una fantasmagoría para decirle al mundo: somos extraordinarios y tenemos todo el poder, y ustedes nos lo dan fascinados, encantados de la vida, disfrutando y comiendo palomitas de maíz. Sí, sí, y además funciona. O sea, yo ahora estoy observando, no me he metido a estudiarlo todavía, pero me parece muy fascinante la pelea cultural que está dando Corea. Con el K-pop y con el cine también. O sea, la premiación de, además, una película tan interesante como, ¿cómo se llama la que ganó el Oscar hace un par de años? Parásitos. Que además es una película que así es el sistema de perverso y eficiente, que es una película que le golpea al sistema y le dan un premio. Claro. Y es como... Yo creo honestamente que se lo dieron, la película es extraordinaria, pero yo creo que se lo dieron fundamentalmente porque hubo resquemores a dárselo al Joker. No, sí, no, obviamente, pero también porque entiende Hollywood que si no puedes contra ellos, úneteles, o haz que se te unen, ¿cachai? Y Corea se está instalando como... Están poniendo mucha plata, están haciendo lo que hicieron los gringos después de la Segunda Guerra Mundial. Están poniendo mucha plata en industria cultural para transformarse en una potencia, porque cuando tú eres una industria cultural, o sea, eres una potencia en industria cultural, luego puedes ser una potencia en cualquier cosa, porque tienes en tu poder el discurso. Entonces, bueno, tema fascinante, al que no se dedica Federici, pero hacia el que yo derivo, porque hacia eso me dedico. Nos encanta ese tema, y solo quiero hacer un pronóstico. Cuando caiga el régimen cubano, que todo parece indicar que no faltará demasiado, cuando caiga, seguro que Hollywood en ese momento decidirá hacer una gran película sobre el Che Guevara, donde el Che pelea con los Castro sistemáticamente. El guión es obvio, o sea, es fantástico. No, obvio, porque además da lo mismo si estás siendo honesto o no, ¿cierto? A propósito de no, por ejemplo. Lo importante es el imaginario que construyes. Pero bueno, Omar Sarraz, no nos podemos ir sin recomendarte a la gente que visite Clepsidra. Sí, bueno, estamos José Pedro Alessandri, 92, Macul con Grecia, a la salida del Metro Chile España, en el paradero del Transantiago, bueno, hoy día Red, frente al antiguo club de jazz, cuyo edificio ha sido suspendido en su existencia. Sin embargo, todos los que lo conocimos sentimos al pasar por allí que todavía está. Pues bien, en ese lugar está la idea de Clepsidra: 3 instancias, escaparate, salón de recepción y libro y compra, y bueno, el desconocido, imposible de visitar, solo algunos elegidos han tenido el derecho a cruzar ese... Es como el camino de Orfeo y Eurídice. Yo fui y volví, imagínate. Ahora volví siendo otra. Fuiste y volviste, o tal vez te convertiste a salir en un fantasma. No saben ustedes cuál es la versión verdadera de mí, la que se quedó ahí o es. Allí está el sótano. Pero eso que tú dices, Orfeo y Eurídice, realmente acaban de hacer una industria cultural de la librería. Bueno, ahí está, o clepsidra.cl, o también pueden seguirlos en Instagram, en Facebook, el mejor lugar del mundo, fin, donde están todas las historias, donde todas las historias convergen. Con ese dato nos vamos, y escuchando a Nene Cherry, con esto que se llama Woman. Gracias, Omar Sarraz. Gracias a ustedes, un gusto. Gracias, Alberto Mayol, y nos encontraremos con Patricio López la próxima vez. Gracias a todos por escucharnos, que estén muy bien. Chau. Chau.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.